Muy buenos días, jóvenes. Un gusto nuevamente. Soy el ingeniero Gonzalo Rojas. Hoy vamos a hablar acerca de diodos en corriente alterna. Los objetivos de este capítulo es que ustedes aprendan a tratar las señales de corriente alterna y analógicas y ver cómo se comportan estas señales cuando se tiene un diodo y cuáles son los efectos, ¿no? Vamos a utilizar las señales tratadas de corriente alterna y analógicas y en base a eso vamos a obtener nuevos tipos de señales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la famosa señal de corriente alterna. Como pueden observar, una señal de corriente alterna no es complicada de analizar. Normalmente se realiza este análisis en base a lo que es el voltaje y el tiempo. En ese sentido, nosotros, como podemos observar en esta señal de corriente alterna, para un determinado tiempo va empezando a tener un determinado voltaje. Pasa más tiempo, va a tener otro voltaje. Poco más de tiempo va a llegar a un valor de voltaje máximo que se conoce como V sub M y posteriormente sigue transcurriendo el tiempo, el voltaje va a disminuir. Sigue transcurriendo el tiempo, el voltaje va a llegar probablemente a un punto donde sea cero nuevamente. A este primer ciclo o a este primer espacio se lo conoce como semiciclo positivo. Luego vamos a hacer el mismo análisis en la segunda parte. Va a pasar el tiempo y ya va a cambiar la polaridad del voltaje. No, ya no va a estar en los valores positivos, sino va a estar ya en los valores de tipo negativos. Seguimos incrementando, va a aumentarse también el voltaje de tipo negativo hasta un punto que va a llegar a ser máximo, ¿no? Y en este caso va a volver a ascender. A la suma de estos dos semiciclos, tanto el positivo como el semiciclo negativo, nosotros lo conocemos como ciclo de trabajo de una señal de corriente alterna. Expresado matemáticamente, este ciclo es básicamente el valor máximo de la tensión multiplicado por el seno del ángulo de trabajo, respectivamente, ¿no? Entonces, esta señal, que puede ser de corriente alterna o de tipo analógica, que es continua en el tiempo, va a ingresar a un diodo o a un conjunto de diodos y vamos a obtener ciertas salidas, ¿no? Y nosotros con este capítulo vamos a identificar qué tipos de salidas se va a tener y cómo se realiza el análisis correspondiente. Tenemos la señal de corriente alterna y lo que vamos a aprender es a rectificar la señal de corriente alterna y convertirla en corriente continua. Esto se llama puentes rectificadores de circuitos. Normalmente se utilizan en fuentes de DC, en cargadores de batería. En el caso de la parte automotriz, estos rectificadores lo utilizan para cargar la batería del auto. El motor de corriente alterna tiene puentes rectificadores que generan señales de corriente alterna y para poder cargar la batería tú necesitas una señal de corriente continua. Entonces, utilizar correctamente estos diodos nos va a ayudar a convertir este tipo de señales alternas a señales que nosotros consideraríamos como continuas. También podemos aprender a recortar una señal de corriente alterna o analógica. ¿Qué significa? Que solo vamos a permitir pasar cierta parte de la señal, ¿no? Si la señal de corriente alterna es de este tipo y yo utilizo un diodo o conjunto de diodos, puedo obtener a la salida simplemente la señal que a mí me interesa, la del semiciclo positivo, o en su defecto, la del semiciclo negativo, eliminando la otra. Por eso se llama recortador, porque solo mantiene una y la otra la recorta. También podemos hablar de los famosos sujetadores de una señal de forma para modificar las señales de corriente alterna y analógicas. Yo puedo tener una señal de este tipo y con los famosos sujetadores, que es la incorporación de diodos en cierta configuración, voy a poder modificar esta señal y obtener señales de diferentes características.
Bueno, esos son los objetivos de este capítulo, ¿no? Que aprendan a identificar las respectivas salidas de las señales con corriente alterna utilizando diodos. Bueno, comenzaremos con el primer análisis, ¿no? Entradas sinusoidales y rectificación de media onda. ¿Ya? Como nosotros conocemos, en corriente alterna tenemos dos semiciclos, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. La simbología en corriente alterna normalmente es con minúsculas, ¿no? No es como en corriente continua con mayúsculas, ¿no? En este caso, para representar esta onda de tipo sinusoidal, mediante una expresión matemática, es equivalente a la tensión máxima multiplicado por el seno del ángulo, respectivamente. Cuando hablamos de diodos en corriente alterna, el análisis es similar a diodos de corriente continua, ¿ya? Pero este análisis se tiene que realizar por semiciclos, ¿ya? ¿Qué significa? Primero tenemos que analizar el semiciclo positivo, resolvemos todo el problema y luego realizamos el mismo análisis para el semiciclo negativo. Y mediante teorema de superposición, sumamos las respuestas de tipo positiva y la respuesta de tipo negativa y obtenemos el resultado final. En conclusión, cuando realizas el análisis en corriente alterna, se hace por etapas, como en este caso, primero el semiciclo positivo y luego se suman ambas etapas, ¿no? Primero, para hacer el análisis de un diodo en corriente alterna, vamos a suponer un análisis de comportamiento de diodos ideal. ¿Qué significa? Que no existe la famosa tensión de activación que había mencionado en la parte inicial, que tiene un diodo para que pueda funcionar, ¿no? Como es un diodo ideal, como estamos haciendo el análisis en el semiciclo positivo, entonces la tensión de entrada es B sub I y la tensión de salida es B sub O, ¿ya? Nosotros, para ver cómo va a comportarse la salida, es básicamente como colocar un tester entre este punto con la patita positiva y la patita negativa del tester en esta otra parte. Y la señal de entrada, como está en el semiciclo positivo, va a tener el signo positivo aquí y el signo negativo en aquí. Entonces ustedes hacen el análisis que normalmente realizaban en corriente continua. ¿Ya? La señal de entrada está en el semiciclo positivo. En este caso, en ese momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a generar una diferencia de potencial porque existe una conexión de tipo física y eso va a generar una polarización de este circuito que observan aquí. Esto no existe por si acaso. Esto es simplemente en la salida, un punto de medición. El circuito real es este que observan aquí. ¿Ya? Entonces, como está polarizado de esta forma, entonces procedemos a polarizar al diodo, lo polarizamos de forma positiva, negativa, positivo, negativo, ¿no? Hecho ese análisis, observamos que esta polarización que se tiene es una polarización en directa. ¿Qué significa? Significa que el diodo, si es ideal, va a actuar como un contacto normalmente cerrado. Y si va a actuar como un contacto normalmente cerrado, una vez realizada la polarización en el semiciclo positivo, lo que observamos es que la señal de entrada más o menos se va a reflejar en lo que es las dos terminales de la resistencia, tanto en la positiva como en la negativa. Si yo realizo la medición con un tester, aquí pongo la terminal positiva de mi tester y aquí pongo la terminal negativa de mi tester, voy a observar que la señal de entrada es igual a la señal de salida. Por lo tanto, cuando el diodo está actuando en el semiciclo positivo, la forma de onda original que tenía
se va a seguir manteniendo siempre y cuando hablemos de diodos de tipo ideal. ¿Ya? Así se realiza el análisis en el semiciclo positivo. Ahora, hagamos el mismo análisis, pero en el semiciclo negativo. Igual, el diodo sigue siendo ideal. Como estamos hablando del semiciclo negativo, observamos que la tensión de entrada del semiciclo cambia, ya está llegando a esta parte. En aquí eran valores positivos, por eso era positivo negativo. Ahora en esta parte ya es un cambio de polaridad. Como estamos en el semiciclo negativo, entonces aquí ya pasa a ser negativo y aquí pasa a ser positivo. Haciendo el análisis en el semiciclo negativo del diodo, lo que yo observo es nuevamente una conexión de tipo física, existe diferencia de potencial, va a existir circulación de corriente, pero antes tenemos que ver el tipo de polarización que va a tener el circuito. Como podemos observar en aquí, se va a polarizar positivo, negativo, positivo, negativo. ¿No ve? Como observamos ese tipo de polarización, aquí vemos una polarización en inversa del diodo. ¿No ve? ¿Eso qué es lo que va a provocar en un análisis ideal de diodos? La respuesta es que este circuito va a estar como un contacto normalmente abierto, ¿no? Y como va a estar como un contacto normalmente abierto, si yo decido realizar la medición con con un multímetro, voy a colocar mi terminal positiva de mi multímetro en la parte de arriba y la terminal negativa en la parte de abajo del punto de medición de salida, que en este caso es de la resistencia, ¿no? Como pueden observar cuando realice eso, ¿qué es lo que voy a observar aquí? Directamente voy a observar que primero no existe una conexión física entre la tensión de entrada y la tensión de salida porque el diodo está actuando como un elemento que es normalmente abierto. Entonces, cuando yo realice la medición entre este punto y este punto, automáticamente, como no existe ningún tipo de tensión, la tensión de salida es cero. Es decir, que hecho el análisis para este circuito general, cuando está funcionando en corriente alterna, ¿cómo funciona? De la siguiente forma. En el semiciclo positivo, permite que toda la señal pase a la resistencia. Y en el semiciclo negativo, como abre el circuito por la polarización inversa, directamente muestra cero. Cuando se vuelve al semiciclo positivo, vuelve a activar la señal, ¿no? Esa es la forma de funcionamiento de este esquema.